Hola, ¿cómo les va? Buen día. Vamos a arrancar con el Tinkercad. Un pequeño paseo para ver cómo podrían resolver algunas cuestiones de la práctica y probarlas y tener una experiencia virtual interesante. Bueno, inmediatamente en la pantalla principal pueden explorar obviamente los contenidos que están hacia abajo, que hay ideas y proyectos y demás. El Tinkercad se usa bastante para modelar y hacer renderizados en 3D, pero también tiene una parte, una sección para hacer unas simulaciones electrónicas que pueden ser interesantes para que ustedes prueben. La primera pantalla eligen empezar a usar. Se puede ejecutar el Tinkercad en modo profesor o en modo estudiante uniéndose a una clase, que es bastante interesante. Yo tengo ya una cuentita. Bueno, después de varias pantallas para el acceso, nos encontramos con esta en donde tenemos los diseños en 3D, los renderizados que comenté, circuitos, código y lecciones. Nosotros elegimos circuitos. Como verán, ya armé algunos y vamos a crear uno nuevo para que me puedan seguir en lo que quería mostrarles hoy. Bueno, esto que aparece en la esquina superior al lado del logo de Tinkercad es el nombre, parece una mezcla entre inglés y latín. Bueno, obviamente se puede cambiar y poner el nombre que quieran. Igual eso no es lo más importante. Uno de los elementos básicos es la lista de componentes. Y después en la zona central es donde van a arrastrar los componentes para armar circuitos. En la lista de componentes básicos tienen resistencias, por ejemplo LED, un pulsador, un potenciómetro, bueno, interruptor deslizante, un capacitor o condensador, pilas de 1,5, una protoboard. Si no saben qué es una protoboard, después les explicamos. Bueno, tenemos un Arduino Uno, una tarjeta microbit, motores, vibración, un motor de continua, servomotor, bueno, un LED RGB, un transistor, bueno, hay un montón de componentes bastante orientado a Arduino, y por último un multímetro si es que queremos mirar corrientes o tensiones. Si eligen la opción avanzada, o sea, todos los componentes, les van a aparecer muchos de los mismos. Aparece un inductor ahora, fotorresistencia, pero lo que más me interesa es que les aparece acá abajo de todo, ping, 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 una operación, un amplificador operacional. Yo voy a arrancar con esto porque es lo que estuvimos viendo en las clases. Tiene la configuración de 8 patitas. Si presionan el botón R lo pueden hacer girar. Con la rueda del mouse podemos verlo un poco más grande. Lo vamos a rotar con la letra R y vemos que tiene la pata de potencia positiva, la pata de la entrada menos sería la entrada no inversora, la potencia, digamos la alimentación negativa. Acá hay un par de conectores de desfasaje, este y este, no lo vamos a usar. Acá no se conecta y tengo la salida en la pata 6. Vamos a conectarlo en modo no inversor, para lo cual vamos a necesitar un par de resistencias, como ustedes saben. Vamos a poner una resistencia, esta es de 1K, le voy a poner de 10K. Cuando cambian cada vez que seleccionan un componente, les aparece una ventana de edición donde pueden cambiar los valores, y cuando cambian los valores, por ejemplo, de una resistencia, el código de colores cambia automáticamente al estándar para este elemento. Una cosa interesante. Si hacen control C, control V, no pasa nada. No, si hacen control C, control V, pueden duplicar un elemento que ya lo tienen configurado. Ahora tenemos que
conectar la pata de salida, ¿sí?, a la resistencia. Van a ese punto y seleccionan. Si hacen doble clic sobre este camino, en algún lugar les aparece un puntito que les permite hacer esto, digamos, detalle. Van a ver que cuando llenemos de cable este detalle es bastante útil. La resistencia la voy a colocar un poquito así. Y ahora, como esto es realimentación negativa, tengo que ir a la entrada menos. Entonces, seleccionamos acá, vamos acá. Y ahora, obviamente, voy a hacer otra vez un codito de estos para que se note cómo está conectado. Esta sería la resistencia de feedback, de realimentación. Bueno, después ya todo lo demás es a gusto personal. La entrada va a tener que, perdón, ya que estoy conecto a esta. Bueno, muy bien. La entrada de señal tendría que entrar a la pata positiva, ¿eh? Este otro extremo va a tener que ir a 0 voltios o la masa, la referencia. Todavía no tenemos referencia porque tendríamos que elegir una pila. Yo voy a poner una batería. Voy a poner una batería de 9 voltios. Tremendo pedazo de batería CB. La voy a dejar acá al costadito. Entonces decía, la resistencia esta, si lo voy a usar en modo no inversor, la tengo que poner a la referencia. La referencia la va a tener el menos de la batería. Vamos a ponerle color negro a todos los cables que vayan al menos de la batería, que van a ver que son un montón. A medida que van agregando componentes van a pasar esto, que se le va alguno de pantalla. Este botoncito de acá ajusta la pantalla para que uno vea todos los componentes que ha agregado. A esto, para que tenga un poco de gracia, le voy a agregar un generador de señal, de función, ¿sí? Y le voy a agregar un osciloscopio para que veamos lo que pasa. Cada vez que hacen clic arriba de un componente, les aparece esta ventanita de edición. Y acá, en el osciloscopio, lo único que podemos ajustar es la base de tiempo. Yo voy a poner 10 milisegundos porque creo que me va a funcionar bien. Si presiono sobre el osciloscopio, puedo ajustar la frecuencia de la señal que voy a generar, la amplitud, el desfasaje en voltios. Ahora en un rato vamos a ver qué es. Yo por ahora lo voy a dejar en 0. Y el tipo, si es cuadrada, yo voy a poner triangular, porque me gustó. Se le puede poner un nombre, bueno. Listo, la amplitud la vamos a dejar en 5. Y la ganancia, si las dos resistencias son iguales, es 1 más R2 sobre R1, pero son iguales. Así que la ganancia de esto va a ser 2. O sea que la amplitud de mi generador de señales la va a multiplicar por 2. Fantástico. Para que todo funcione bien, tienen que conectar los negativos de todos los componentes a la misma referencia. Mi referencia claramente acá es el negativo de la pila, así que conecto aquí. El generador de funciones también lo conecto. Y mi operacional, que dice potencia menos, también lo conecto al negativo de la pila. Cuando se pone un cuadradito rojo, ahí hacen doble clic y se realiza la conexión. Como este me quedó atrás medio perdido, lo voy a dar vuelta por acá para que se vea. Muy bien, genial. Ahora, el positivo de la pila no lo conecté a nada. Voy a tener que conectarlo a el positivo potencia más del operacional para que el operacional funcione. Entonces le voy a tirar una conexión de acá hasta el positivo de la pila. Como verán, esto ya se empieza a hacer una ensalada de cables. Para distinguir este de los demás, le voy a poner color rojo, que es tradicional de los voltajes positivos. Como me molesta la ubicación que tiene en este momento la pila, la voy a bajar un poquito. Y de paso, mover un componente les ayuda a detectar este tipo de cosas. Acá esto no se conectó.
no se conectó a ningún lado. Entonces, botón super, sacamos todo y lo volvemos a conectar. Entonces tengo mi operacional conectado al positivo de la pila, al negativo de la pila. Tengo la entrada menos conectada en el centro de estas dos resistencias y la entrada más todavía no lo conecté a ningún lado. Lo voy a enviar a el generador de funciones. Vamos a cambiarle el color para que se distinga. Este es un cable especial. Y la salida está justamente acá mismo en el cable que entra a la resistencia de realimentación. Entonces este cable verde que está acá es la salida. La voy a usar para conectarme al osciloscopio. Listo, entonces tengo mi osciloscopio, ¿sí?, conectado a la salida del sistema. Y todo lo demás a la misma referencia. Todos tienen que estar a la misma referencia porque si no, no funciona. O sea, el cable negro, todos los cables, todos los terminales negros al negativo de la pila. Bueno, si todo está bien, esto le damos a iniciar simulación. Dependiendo de la máquina puede llegar a tardar un poquito más, un poquito menos. No vemos nada. ¿Por qué? Porque elegí una base de tiempo demasiado grande. Entonces pongamos 1 milivolt por división. Y ahora de repente vemos la onda triangular, que la está multiplicando por 2. O sea, acá le pongo 5 voltios. Atención cómo está tomado los 5 voltios. Es de pico a pico. O sea, desde el pico superior de la onda hasta el pico inferior. Acá son triangulitos, desde el pico del triangulito hasta el vértice del triangulito que apunta hacia abajo, ¿no? De vértice a vértice o de extremo a extremo, de pico a pico se llama esto. Tiene 5 voltios de pico a pico. O sea que desde los 0 voltios hacia arriba tiene 2,5 voltios. Multiplicado por 2, ya que esto gana 2, me va a dar 5 voltios acá en este osciloscopio, lo que estamos viendo. Le puedo poner más voltaje, 10 voltios de pico a pico, por ejemplo. Ahora vemos que se acomoda el osciloscopio. 10 voltios de pico a pico. Significa que esto está multiplicado, o sea, en la mitad es 5, multiplicado por 2 da 10. No se alcanza a ver, pero si la pila es de 9 voltios, ahí en el extremo de este triángulo, parece un peine, ¿no es cierto? Bueno, el extremo está como cortado. Para que se vea un poco más, lo que voy a hacer es levantar la onda. Puede estar, si esto está en 0, significa que tiene el mismo voltaje hacia arriba y hacia abajo. Pero si pongo algún voltaje acá, levanto toda la generación en una continua, como si tuviera la onda triangular subida a una continua. Le vamos a poner un poquito nomás, 1 voltio, para que vean esto. Acá sí se nota, ven cómo se recorta en la parte superior. Lógico, tengo una batería de 9 voltios, más de 9 voltios no puedo sacar. Entonces sería 2, 4, 6, 8 y un medio cuadrito más son 9 voltios. Acá le recorta la señal a 9 voltios. Voy a poner esto de vuelta en 0 porque quiero contarles otro tema. La onda es un triángulo, tiene triángulos hacia arriba y hacia abajo. Pero vemos solo el triángulo hacia arriba, no vemos el pico negativo. ¿Por qué? Porque la batería es una sola. Es un solo voltaje positivo, podríamos decir. No hay voltajes negativos. El operacional no puede producir por sí mismo voltajes negativos. Para hacer eso tendría que poner una fuente partida. Bueno, se los dejo para que prueben y practiquen y conecten y hagan esta simulación, que es bastante interesante.